Hola hermanos, que Dios les bendiga. Estamos en análisis bíblico con el hermano Efraín y la pregunta de hoy es las lenguas espirituales o las lenguas angelicales y las lenguas terrenales. Hermano Efraín, un gusto saludarlo. Existe mucha duda actualmente acerca de estas lenguas. ¿Usted nos podría aclarar el panorama acerca de estas lenguas? Claro, bueno, primeramente Dios les bendiga, con mucho gusto, mi hermano. Estamos para aclarar algunas dudas basadas en las Escrituras, ya que es la fuente de la verdad. Sí, las lenguas es un tema que ha venido a causar mucho debate, inclusive, mucha confusión en algunos líderes. Dentro de la iglesia cristiana, pues, hay diferentes tipos de interpretación, pero en realidad creo que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Sí, en efecto, hay diferencia entre las lenguas del aposento alto, Hechos capítulo 2, y las lenguas de 1 Corintios 14. Las lenguas de aposento alto fue la promesa que el Señor Jesús les dijo a los apóstoles: no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa enviada del Padre. Ok, la Escritura registra que había un grupo de 120 reunidos esperando la promesa hecha por Jesucristo. Y dice que de pronto vino un viento fuerte y sopló sobre aquella casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, todos. Pero estas lenguas son lenguas humanas, lenguas que no carecen de interpretación humana, eran idiomas. ¿Por qué idiomas? Para que el Evangelio de Jesucristo se expandiera, se extendiera a nivel mundial y que saliera del territorio israelí para que las demás naciones recibieran el mensaje y cada uno en el lenguaje, en el idioma que ellos hablaban. De manera que las lenguas de aposento alto son lenguas humanas, de tal manera que dice la palabra de Dios que los mismos que habitaban al contorno, dice que vinieron a ver qué era lo que estaba aconteciendo. Y muchos se sorprendían porque los oían hablar en la lengua que ellos habían nacido. Entonces, de manera que esas lenguas son lenguas humanas, son lenguas terrenales, son lenguas humanas para que el Evangelio se extendiera a las demás naciones. Pero las lenguas que hablan en 1 Corintios 14, no, esas lenguas no son humanas, no son humanas, por lo tanto no hay ninguna confusión. ¿Por qué? La confusión se la hace el hombre, la confusión se la hace el ser humano, por falta de más escudriñar más a profundidad la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 14 que si alguno habla en lengua, dice que no habla a los hombres. Dice que la lengua que se manifiesta en 1 Corintios 14 no habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterio y solo Dios lo entiende. Por eso el apóstol Pablo aconseja y dice, si alguno habla en lengua, pida en oración poderlas interpretar, porque son lenguas angelicales, lenguas que humanamente nadie las puede entender. Solo el Espíritu Santo, que puede manifestarse en cualquier persona y puede manifestarse el don de interpretación. Por eso Pablo dice, si alguno habla en lengua, pida a Dios poder interpretar para que la iglesia sea edificada. Entonces, no hablan los hombres las lenguas de 1 Corintios. No es a los hombres, dice que por ellos hablan y que solo Dios los puede entender. De manera que no hay ninguna confusión. Pablo también habla ahí mismo en 1 Corintios 14, dice que haciendo la salvedad, dice que es un don que no todos lo reciben. ¿Acaso son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? ¿Hablan todos lengua? ¿Son todos maestros? No. Dice que Dios repartió
en particular, a cada uno conforme a sus capacidades, conforme a la voluntad de Dios. Hay diversidades de ministerio, pero el Espíritu es el mismo, repartiendo como Él quiere. De manera, hermanos, Miguel, que creo que hay mucho de qué hablar acerca de este tema, pero creo que la Biblia es clara. La Biblia es muy clara, pero el hombre es la que se hace la confusión. Dios no es un Dios de confusión. Hay que escudriñar la Escritura. Hay que ir al contexto. Hay que profundizar la palabra del Señor para poderla entender. Pero Dios no quiere que el hombre viva confundido. De manera que sí hay diferencia entre las lenguas de aposento alto a las lenguas de 1 Corintios 14. Hermano Efraín, ¿y actualmente existen, se manifiestan estas lenguas? Sí, mi hermano Miguel. Sí, actualmente se manifiesta ese don de lengua. Ese don no todos lo reciben. No es para todos, sino para algunos. No todos. ¿Por qué razón? Bueno, San Pablo dice que no todos hablan en lengua. Hay muchas personas de que se frustran porque no hablan en lengua. Pero también este don se ha creado una confusión. Hay gente que han aprendido estas lenguas y ha habido mucha confusión por esa razón. Pero en la actualidad, dice la palabra de Dios que el Espíritu es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, Él sigue impartiendo dones. Y este don de lengua es un don que Dios imparte a algunos, no para todos. Y en la iglesia, ¿cuál de las dos lenguas que estamos conversando se manifiesta? ¿La del aposento alto o las de Corintios? Vamos a poner un ejemplo. Se puede manifestar las dos. Por ejemplo, en una congregación llega una persona que habla otro idioma diferente al nuestro. Si esa persona llega a nuestra congregación y Dios quiere hablarle a esa persona, para Dios no es nada imposible manifestar el don humano, el don que se manifestó en el aposento alto, para traer un mensaje a esa persona directamente, ¿verdad? Ok, Dios se manifiesta, le habla el mensaje, lo recibe aquella persona, le pone bendecida. Ahora, en la actualidad se da el don, la manifestación del don angelical, el don de lengua que habla Corintios 14. Pero es importante porque dice el apóstol Pablo que es necesario que pidamos en oración poderlas interpretar. ¿Por qué? Porque la misma persona puede hablar en lengua y ni él mismo las entiende. Él sabe que está hablando en lengua, pero su entendimiento queda sin fruto. Él mismo se edifica, pero la iglesia queda sin edificar. Por eso dice Pablo que piden oración poderlas interpretar. Bueno, mi hermano, muchísimas gracias por este resumen de estos temas tan importantes que son necesarios en la iglesia. En el próximo video estaríamos hablando de un tema relacionado, que sería el bautismo del Espíritu Santo, que muchas personas lo entienden como si fueran mil lenguas, pero haciéndose un análisis profundo de la Biblia no es lo mismo. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Luego.